acerca de lo que la Biblia dice acerca de las mujeres predicadoras. Sí, mi sentimiento es exactamente igual al de ustedes. Pero es muy importante. Y quiero decir, gracias a Luis, quien está traduciéndome, y le dije que podía decir lo que él quisiera. Entonces, pueden hacerlo responsable de lo que diga. Obviamente, este es un asunto muy importante. El asunto de mujeres predicadoras no es nuevo, pero se ha incrementado en años recientes y la palabra de Dios no ha cambiado. Entonces, aquellos que guían esta conferencia quieren ayudarles a ustedes a entender este asunto para que ustedes puedan responder de una manera bíblica. Ahora, el texto al que quiero que me acompañen es 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 al 38. 1 Corintios 14, 33 al 38. Y vamos a comenzar a la mitad del versículo 33. La primera parte del versículo 33 realmente está conectada al pasaje anterior. El pensamiento que vamos a estar viendo comienza con la afirmación en el versículo 33, y voy a leérselos: como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres deben callar en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Entonces, la afirmación divina es clara en el versículo 35. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, esa es una prohibición absoluta. Es indecorosa, es escogido de manera muy cuidadosa. No sé exactamente cómo la traducción, el español lo traduce. La palabra en griego, la palabra original, aiskros, significa es una desgracia. De hecho, en la carta de Pablo a Tito es traducida algo bajo, vergonzoso. El verbo de raíz básicamente significa desgracia o vergüenza. El apóstol Pablo ha escogido una palabra muy, muy fuerte. Es más que impropio, es más que mal, es algo vergonzoso, una desgracia. La misma raíz en el griego es traducida en Efesios 5:4 por la palabra inmundo en inglés, en español. ¿Es la idea? Mancha la iglesia, trae vergüenza sobre la iglesia que una mujer hable en la iglesia. Esta ley inequívoca, divina, este mandato divino inequívoco es tan absoluto, tan universal, que el versículo 33 dice: como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Este es universal. Todo lugar, toda época, toda denominación. Entonces, toda la sección tiene como comienzo, en esas palabras al final del versículo 33, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben estar calladas en las congregaciones.
El apóstol Pablo está enseñándonos algo para lo cual no hay ninguna excepción. Él es muy cuidadoso cuando dice que algo debe ser una realidad en todas las iglesias. Si usted regresa a 1 Corintios capítulo 4 y observa el versículo 17, lo ve al final del versículo. Él está hablando de Timoteo, su hijo en el Señor amado y fiel. Él dijo: os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo que él está diciendo ahí es que su teología y su doctrina es la misma en toda iglesia. En el capítulo 7 y versículo 17, él dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, no solo en la iglesia en Corinto, sino en todas las iglesias. Y de lo que está hablando aquí es que si usted está casado, cuando usted se convierte, quédese casado. Volverse en un creyente no es una excusa para divorciarse de un cónyuge incrédulo. Esto es dirigido a todas las iglesias sin excepción. También en el capítulo 11, y vamos a ver esto un poco más adelante, en el versículo 16, él está hablando de nuevo de la función que las mujeres tienen en la iglesia, y él dice: si alguno quiere ser contencioso o rebelde, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, cuando él usa esa frase, él está cerrando la realidad de que esta es una verdad universal. Entonces, permítame compartir algunas cosas con ustedes. Es absolutamente claro que todas las iglesias es vergonzoso que una mujer hable, en toda iglesia. En una encuesta reciente en nuestro país, 79% de los estadounidenses están cómodos con una pastora. 62% de cristianos practicantes están cómodos con una mujer pastoreando. 40% de los evangélicos están cómodos con una mujer pastora. 50% de todos los alumnos actuales de seminario que están estudiando para el ministerio pastoral son mujeres. 27% de los pastores en Estados Unidos son mujeres. En 1960 era 2%. El cristianismo evangélico es la última frontera, me imagino que podrás decirlo así, de caer presa a la rebelión feminista. Las pastoras, las predicadoras son de manera más obvia, están de manera más obvia violando una palabra que es absolutamente clara que viene del Señor. No es nada menos que rebelión abierta. Las mujeres que predican en la iglesia, mujeres que pastorean, son una vergüenza, dice la palabra de Dios, son una desgracia, se oponen abiertamente a Dios y a su revelación. Eso debe ser considerado como nada más que desobediencia abierta. Vi un artículo escrito por una mujer que estaba ofreciéndose para ser pastora y ella dijo: si tienes una maestría en divinidad, vas a predicar. Y ella presentó esta pregunta: ¿cómo es que el sexismo tiene una función conforme la congregación de tu iglesia o se esfuerza por abrazar el liderazgo pastoral de las mujeres? Lo que le está diciendo es: si no estás recibiendo a pastoras, eres un sexista.
Lo que eso significa es que vas en contra de la tendencia social, cultural. Ella sugeriría que tú fueras en contra de Dios antes de que fueras en contra de la tendencia cultural. Ahora, ¿por qué es que esto es un asunto tan difícil para las mujeres? La Biblia no es ambigua. Permítanme mostrarle por qué. Regresen a Génesis 3. Génesis 3. Como resultado de la maldición, comenzando en el versículo 14, el Señor maldice a la serpiente, y después en el versículo 15, Él se concentra en la mujer y Él habla de la enemistad entre Satanás y la mujer, entre su simiente y el Mesías, quien va a herir la cabeza de Satanás, y él solo va a poder herirlo en el calcañar. Y después llegamos al versículo 16. Aquí está la maldición para la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Alguna de ustedes, mujeres, han tenido dolor en el parto? Sí. Sí, eso se da por sentado. El hecho mismo de la maldición se prueba cada vez que una mujer da luz. Pero es de otra parte de la maldición. Y está en el versículo 16.